lugar días, del ¿cómo mundo está? ahora nos saludas? ¿De qué lugar del mundo? Hay que, Día, un gusto saludarlos desde la capital del sol. qué bueno. Abrazos, Henry, Ramiro, Daniel, Amanda, un gusto. Qué bueno, por pedido de la doctora Amanda Hidalgo, ella va a empezar la tertulia. No es pregunta, es una tertulia con nuestro Es panelista Sí, correcto. sí. Henry Cucalón. Sí, muy buenos días, doctor Bucalón. Siempre es un gusto tenerlo aquí en la cabina, contar con sus criterios, siempre es importante. Conversábamos un poco antes de empezar la señal al aire que no es muy costumbre en Guayaquil especialmente, en el Ecuador, someter a debate las ideas que comparte el Ejecutivo en sus programas específicos, ¿no? En otros países, bueno, existe esta mecánica. ¿Qué características usted defiende en ese sentido que son necesarias hoy, en el momento preciso, a las puertas de una consulta popular? Buenos días. Buenos días, Amanda. Buenos días, queridos amigos del panel de diálogo. Saludo a todos los oyentes y seguidores de I99. El Ecuador es un país que merece debatir sus problemas. Parte de nuestra idiosincrasia es que no nos gusta debatir, deliberar. Al final de cuentas, la aprobación de una ley o de una constitución es el paso final en que la sociedad conversa, escucha, debate, siente suyo y el legislador lo termina aprobando. Digo este antecedente porque qué importante que en estos días ya se vayan moviendo las frutas. Todo extremo es malo. No creo que tener un borrador de constitución sea lo lógico porque es una falta de respeto hacia quienes irían como asambleístas constituyentes en el caso que se apruebe la consulta. Pero sí se necesitan un conjunto de ideas, fuerzas para mover el debate en el país. No caer en el inmovilismo, caer en tu propia baldosa, en tu propio metro cuadrado. Y lo que hacen finalmente los líderes políticos es poner esos temas sobre el tapete. La sociedad debate, conversa y los líderes lo recogen y lo aprueban. ¿Por qué digo aquello? Porque ya en estos días el presidente ha comenzado a soltar prenda, si se cabe la palabra. Y ha dado algunas ideas, esas sí, de constitución. Ideas importantes, pueden gustar o no, se puede estar a favor o en contra. ¡Qué bien! Y sobre eso vamos viendo. Le pongo un ejemplo. Ya ayer soltó el tema del federalismo. Ese es uno de las formas de Estado que se denominan. Nosotros tenemos la unitaria. Hay muchas voces hace algún tiempo que hablan del modelo federal. Entre comillas, nuestros padres libertadores creen eso, ¿no? Olmedo, Sí. Rocafuerte, Sí, así es. entre otros. Recomiendo el libro de Gabriela Calderón a todo esto que habla sobre este tema. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Qué importante esa discusión. Y más viniendo de él, que ha tenido en la práctica ejecutores de carácter centralistas. Qué bueno que mientras estamos hablando de federalismo, estemos hablando, por favor, de profundización de la descentralización, de las autonomías, de las comunidades autónomas. Hay todo un capítulo en Montecristi que está ahí colgado como cuadro en pared que no sirve para nada, ¿no? Del tema de las regiones. Ya, porque mientras vamos conversando de federalismo, no sé si todavía el ambiente está caldeado, no sé si en 6 meses, con una prórroga de 2 meses más, alcancemos a desarrollar un modelo federal, que yo no lo descarto, mientras hoy, y más allá de gustos y colores, hay alcaldías que tienen que pedirle permiso a los ministerios para hacer obras en las ciudades, que es un retroceso, por así decir, ¿no? Recordemos que el centralismo no tiene que ver con derechas o izquierdas, con serranos o con costeños. Es una forma perversa de ejercer el poder, a lo cual yo nunca me voy a allanar. Pero qué importante que lo conversemos. Si no podemos hacer un modelo federal, por lo menos alcancemos autonomía tributaria. Yo propuse en mi campaña presidencial, por ejemplo, que el IVA se quede en la ciudad y en la provincia que se genere. Eso sí, con una gran diferencia con otras propuestas. Con traslado de competencias. Pues no es de ser que yo le quito el IVA, que son la parte de los ingresos permanentes, tú conoces, Amanda, lo sustancial que tiene hoy el presupuesto. Es que el petróleo está en caída. Me llevo eso para los gobiernos locales y lo dejo que al gobierno central con el hueso.
Lo dejo con toda la carga de los pasivos, le dejo con seguridad, con salud, educación y me le llevo el IVA. No, con traslado de competencias y responsabilidades. Entonces, qué bueno que podamos debatir esos temas. Prendamos el debate para ver cuáles son los pros y los contras y que los constituyentes, en el caso de que se apruebe, ya tengan una hoja de ruta. Y esto no son ideas, digamos, que solo pertenecen a nuestra localidad, no es un tema tampoco regional, son debates mundiales. Realmente, por ejemplo, Robinson y Acemoglu, en Por qué fracasan los países, optan por la teoría del fortalecimiento de las instituciones. Y qué importante cómo ellos concatenan esa variable, fortalecimiento de instituciones, con progreso. En este momento en el que el presidente está hablando de federalismo y la separación también de funciones y esclarecerlas mucho más. Esto en el contexto en el que hace pocos días no quería mencionar algunos detalles sobre cómo iba a ser y decía, cuando ganemos yo les presentaré, pero ayer pasó algo. Y esa dialéctica también tiene un impacto hoy que debería ser no solo refutado, sino debatido democráticamente por las voces. Por supuesto, porque está muy mal que digan ya tengo el borrador. Está muy mal, pero también el otro extremo de no decir nada y que recién lo voy a decir cuando ganemos y cuando se presenten los candidatos no es dable, porque ya que no estuvo en un plan de gobierno, porque esto lo sacaron como una estrategia de campaña, por así decir, pero debemos saber cuál es la hoja de ruta, pero normal. Citas el ejemplo de Robinson de por qué fracasan los países, que se ha convertido en mi texto guía. No solamente que hablan de la falta de institucionalidad. Ahí viene el link con lo que voy a hablar ahorita. Dicen que uno de los grandes problemas en los países es la economía de los cuates. Versión mexicana, para nosotros, la economía de los compadres. Y yo lo voy a vincular con nuestra Constitución. Uno de los temas que hay que quitar, porque como bien dice el tratadista Ramiro Cepeda, hay más que quitar que poner. Señores, en el marco económico no ha de ser que quitas el régimen de izquierda ideológico, la camisa de fuerza, para poner otro. No, no. Una palabra. En el tema de los sectores estratégicos hay que eliminar la palabra excepcionalidad. Así es. ¿Por qué? Porque esa excepcionalidad es lo que depende de la voluntad, del capricho o de la rabieta del gobierno de turno. Sí. No puede existir límite alguno. No ha de ser que un sector estratégico, llámese portuario, aeroportuario, vial, lo que fuere, el sector privado entra solo como una canonjía porque le cayó bien al presidente o presidenta de turno. No puede por tener eso, porque esa excepción viene esa economía marginal que es la de los compadres. Solo los que se cuadran con el gobierno son los que pueden hacer inversiones. No, eso es lo más antidemocrático que puede existir. Solo por poner un ejemplo. Y en ese ambiente es donde puede imperar una facilidad para los delitos de cuello blanco, etc. Evidentemente. Y tampoco el otro extremo, ¿no? Que es que el Estado asuma sectores empresariales que no le corresponden y no puede cumplir con responsabilidad. No, porque el Estado debe ser un fuerte regulador, no un prestador. Así es. El prestador debe ser siempre privado. Correcto. Hay que diferenciar en inversiones privadas en lo que no son áreas de servicios públicos, pero siempre la actividad privada. Y el Estado se reserva el control. La regulación. La regulación, no la prestación. Correcto, y con esto le damos paso también a Mauricio, que seguramente también tiene una inquietud para el doctor Bucalón. Mauricio, buenos días. Hola, Mandita. Bueno, más que inquietud, es un poco conversar con Henry, algo que ya hemos hablado, pero sigue estando medio como una tarea pendiente, más que nada para quienes manejan los hilos de los partidos políticos. Todos nosotros podemos tener muy buenas ideas, podemos hacer opinión, podemos incluso diferir en algunas cosas. Sin embargo, quienes van a redactar ese texto son los cerebros que van a ir a esa asamblea. Y tú has sido un defensor, Henry, de básicamente del sistema de partidos, porque hay que tener un orden y porque no puede ser esto un libre, una tarea, como que dice, un tema libre para que cualquiera vaya y se inscriba. Pero ¿cómo hacer para que definitivamente no volvamos a los nombres anónimos, que digo yo, porque se escudan en un número, en un color, y ahí meten a Dios y al diablo, pues no? ¿Y cómo hacer para romper eso? Porque realmente el que le va a dar la materia a la cosa son las cabezas que van a ir ahí. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días. Sí, y esas cabezas
que van a representar al pueblo en la futura constituyente, en el caso de darse, como lo hemos dicho aquí, no necesariamente todos tienen que ser abogados ni constitucionalistas. Eso no representa la diversidad de lo que es el país. Debe haber una conjunción entre experiencia y juventud. Personas que provengan del sector público en el manejo del Estado y también personas que vengan del sector privado, de la iniciativa privada, que vengan del ámbito de la cultura también, del deporte. Debe ser lo más amplio posible. Eso sí, ese liderazgo con esas ideas, con esas propuestas, con esas causas por las cuales hay que luchar, tienen que obrar con muchísima sensatez, porque como lo hemos conversado y te lo he escuchado, la Constitución es un gran acuerdo de convivencias, no es el resultado de vencedores y vencidos, porque si no, al día siguiente, el ciudadano no la siente propia, la siente como algo ajeno. Y voy a poner otro ejemplo para ponerle color de lo que ayer dijo el presidente. Ayer ya manifestó que está abierto al debate acerca de la bicameralidad. En campaña dijo que no le gustaba, que era unicameral el Congreso. Pues qué bien que se abra esta posición para discutir, porque algunos miembros del oficialismo en la asamblea de su partido dicen que solo hay que cambiarle el nombre, que se va a mantener unicameral. Unos le llaman Congreso y otros Senado. A mí no me importa si se llama Congreso, Senado, Asamblea, Cámara, Parlamento. Todos son sinónimos de órganos legislativos. A mí lo que me interesa que se cree el choque de posiciones es a través de su integración, composición, elecciones intermedias, doble cámara para doble control, requisitos, entre otras cosas. Son varios elementos, no solamente cambiarle de nombre. Ahí pongo un ejemplo, y ese va a ser una materia en que va a haber posiciones, donde se va a profesionalizar también la política, donde se van a minorar los errores como los cometidos últimamente en las leyes, donde se inobservaron procedimientos básicos de formulación legislativa, por citar un ejemplo. Recordemos, Mauricio, que un mejor legislativo no es el que más leyes aprueba, sino las leyes con calidad que sean ejercidas y cumplidas por todos. Uno de los grandes problemas culturales que nosotros tenemos, y eso no se arregla con más artículos, es que podemos redactar cualquier ley o una nueva constitución, en este caso la 21, pero no tenemos la cultura del cumplimiento. Voy a citar una frase que no es mía, se la escuché y leí al expresidente Julio María Sanguinetti, que algo debe saber después de ser 2 veces presidente de Uruguay. Y dijo que una constitución, aparte que no garantiza ningún buen gobierno, dice que una constitución debe ser conocida, tan simple y conocida por todos como una ley de tránsito. Así como sabes que no te puedes pasar la roja, así de básico, así tienes que saber cuáles son los elementos del Estado. Nadie está pidiendo ningún tipo de tratadistas ni especialistas, pero debes cumplirla. Debes saber cuáles son como ciudadano tus derechos de participación, que es mucho más que elegir y ser elegido, pero tienes que sentirla como propia. Ahí va el ejemplo del cambio de la cultura, que ojalá los liderazgos de los partidos políticos estén en esa consonancia. Pero tú crees realmente, habiendo vivido el partidismo desde adentro, que se va a dar ese desprendimiento de quienes quieren seguir manejando a los actores como títeres y que los deliberantes sean vetados justamente por esa característica y que solamente haya cabida para los obedientes? Mira, ¿cómo hacer realmente para que simple. Eso... Si no se abren en el acceso al poder y la candidatura, tienen que hacerlo en el ejercicio. Y una vez que sean elegidos, tienen que hacer cargo a su conciencia y a sus electores, no al telefonazo de ninguna, ni el de Bruselas, ni el del CIES, ni el que ninguna parte por si acaso. Y segundo, en el caso de que pese a eso no le hagan caso, sí sabes cuál es la solución. Por eso tenemos varios pasos. Está de más decirte que no puedo hacer campaña, pero yo voy a votar por el sí. Voy a votar a favor
de una constituyente, no porque crea que es la salvación ni la refundación, no creo en ninguno de esos términos populistas y demagogos, creo que es una oportunidad de cambio. Pero en el supuesto que los constituyentes no hagan lo que tienen que hacer, tengo una opción, pues. ¿Sí sabes cuál es la opción, no? Votar no. Punto. Ese es el filtro. Si los constituyentes que no llegaron por sus méritos, sino por sus ladridos, segundo, no hacen caso a lo que dice la gente, sino a lo que les ordenan, tenemos una opción. Opción que es de alternativa. Decir que no. Y una última, ahora que está de moda los ping-pong, pero no es tanto como un ping-pong, sino sí o no. Entre las luces que tuvimos ayer de parte del presidente de la República, se habló de volver a las nominaciones por parte de la Asamblea. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí Totalmente de acuerdo. Para que vean y que el presidente debe ser el primero que lo debe tener claro, que esto no es al todo o nada. No es al todo o nada. En muchas cosas estamos de acuerdo, en otras no estamos de desacuerdo. Veo que ya pescó el tema de la bicameralidad, no lo dijo anteriormente, dijo que no le gustaba, perfecto. Creo en las nominaciones, es el sistema que funciona en todas partes del mundo, donde alguien nomina, alguien designa, alguien se hace cargo y se torna responsable de la nominación. Históricamente, le hemos dicho aquí, con ese sistema se escogió a Edmundo Durán Díaz, a Nicolás Parducci, a muchísimas personas. Con ese sistema también se eligieron algunos cuantos sátrapas también, pues el problema no es del diseño, el problema es de quienes estuvieron. Pues el mejor amigo del presidente, pues el presidente lo nomina para que sea de Rififi, el problema no es la designación. Pues, el problema es el Rififi de quien lo nominó. ¿Y el tema de la Corte Constitucional ser reemplazada por una sala de la Corte Nacional de Justicia? Absolutamente en desacuerdo. Eso es un grave retroceso constitucional. Es regresarnos al año 92. Va en contravía del derecho constitucional comparado, donde todos los países tienen una Corte Constitucional de cierre. Lo que podemos debatir, y qué bueno que el presidente ya comience a soltar prenda, como yo digo, lo que podemos debatir son las competencias que tiene la Corte. Yo estoy en contra de unas cuantas. Y ese debate no se resuelve votándolos, haciéndolo carteles, haciéndole marchas, rebajándolos a simples magistrados de una sala. ¿Sí sabes para qué es eso, no? Para tenerlos bajo el control del Consejo de la Judicatura, pues para tenerlos subordinados al poder. Les quitas la independencia, les quitas la naturaleza de un órgano de cierre. Otra cosa es que nos pongamos a debatir sus atribuciones, sus competencias, que dicho por algunos de los genios que estuvieron en Montecristi se le fue las manos. No es a los jueces, sino a las competencias. No me cansaré de repetir, yo, como no puede ser de otra manera, estoy de acuerdo con la facultad que tienen de declarar la inconstitucionalidad de una ley. Yo no estoy muy de acuerdo con esa facultad que tienen de ser colegislador, de decirle a los asambleístas cómo tienen que hacer las leyes y encima ponerles un plazo. Yo sé que muchos asambleístas dan papaya, pero esa facultad para mí es debatible. Hay otros que consideran que no debe haber esta última instancia que se creó dentro del garantismo, que es la acción extraordinaria de protección, no la acción de protección, que es básica para detener los abusos del Estado. Cuidado en esta arremetida algorítmica, donde los algoritmos mandan más que las ideas y el WhatsApp es más importante que un libro. Cuidado las narrativas van que tenemos que eliminar las garantías jurisdiccionales. Jamás. Cuidado la desnaturalización y la prostitución de las garantías constitucionales, que fue por su aplicación, no por el concepto, ponen en duda la naturaleza, ¿no? Y ahí sí estamos hablando ya no de un retroceso jurídico, sino que estamos ya de una anomia general. Así que clarito, mira como en unos temas decimos que sí, abierto el debate, en otros temas no, pero igual hay que debatir. Eso es lo importante del ejercicio que están haciendo el día de ayer. Correcto, gracias Henry, un abrazo a la distancia. Veo que Javier Segarra también se ha incorporado al panel, un abrazo a la distancia, y continúa Daniel Solórzano con la conversación contigo, Henry, un abrazo. Gracias, Mauricio. Henry, al igual que tú, celebro algunas cosas. Lo primero es que la semana pasada, el día viernes, le preguntamos a uno de los alfiles del gobierno en la asamblea sobre qué opinaba si el Ecuador debe ser Estado federal o disolver las autonomías y volvernos centralistas. Bueno, pues se me fue por la tangente. No sé si, porque yo creo que sí sabía que era, porque es hasta mayista, así que algo debe saber.
Lo que creo es que como no tenían las líneas de comunicación, prefirió no meterse. Y está bien, el político tiene que cuidarse. Pero celebro que el presidente ya haya puesto sobre el tapete algo que sí realmente interesa. Porque es un cambio estructural de fondo y de forma en el país. Lo otro que celebro, no sé si para bien o para mal, pero sí en el debate, es que ya un actor que parecía en su cuartel de invierno salga a dar su postura respecto a la constituyente. Y digo que lo celebro porque me parece que todos los actores políticos que hayan sido puestos en el congelador por algún voto o no, deben salir ahora a pronunciarse. Me estoy refiriendo a Jaime Nebot, que permaneció callado durante mucho tiempo y que ya el fin de semana en la provincia del Oro, a propósito de la presentación de, no sé, una candidata o qué, no sé, es como una especie de evento social. Una puesta en escena. Una puesta en escena, pues aprovechó desde el Oro para pronunciarse sobre la constituyente. Y yo digo, celebro porque precisamente desde estos micrófonos estamos exigiendo que todos los actores políticos de grupos partidistas y gremiales salgan a dar su postura. Ahora, siempre será bueno que los actores hablen. La pregunta que le quiero hacer ya en análisis político es, ¿la incursión de este nuevo elemento en el discurso y en el toma y daca de la narrativa le beneficia o no al presidente? La gran pregunta es que le debe beneficiar al país. Ajá. Porque como no me canso de repetir, el presidente es quien convoca y no es el dueño de la consulta ni de la constituyente. Soy reacio a pensar en eso. Y yo sé que es difícil, pero es un ejercicio de pedagogía. Debemos comenzar a votar por lo que nos preguntan, no por las simpatías o antipatías de quien convocan. Porque si fuera por eso, yo debería votar que no, pues de entrada. Debería votar que no. Como no soy del oficialismo, debería votar que no. No, al revés, voy a votar que sí, porque estoy leyendo la pregunta. Más allá, que no creo que sea la salvación, no creo en las refundaciones y nada de esas cantaletas populistas, demagógicas de posverdad. Es una de las pocas cosas que desprecio, por así decir. Primero. Segundo, como tú muy bien has señalado, algunos actores la semana pasada no sabían qué decir. No tienen un direccionamiento, le llaman ayudas memorias, por así decir, tienen que decir. Ahora, lo importante es que hasta en el mismo oficialismo debe haber posturas contrapuestas, lo cual no es nada de malo, ¿ya? Y que se prenda la llama de la discusión, porque eso es un debate constituyente, es profundamente deliberativo, por así decir, y participativo. Que otros actores tengan que mostrar su posición es lo lógico. Yo me sumo a la crítica ciudadana. Actores sociales, actores políticos, ex candidatos, no necesariamente, lo dijimos aquí la semana pasada, no necesariamente hay que ser candidato, pero tienes que adoptar una posición. Pues. No puede ser que en febrero, siendo candidato a asambleísta o a presidente, le pediste el voto a la gente porque tenías una fórmula, una hoja de ruta para el país, y después te multiplicaste por 0. Después no sabes qué es lo que pasa. Tú le debes una reacción al país. Buena, mala, acertada, desacertada, pero se la debes. Así no seas candidato. Uno tiene que pronunciarse. Uno tiene en el buen sentido que tomar partido. No se puede escabullir, no te la puedes sacar. No puede ser como se dice en los colegios, ¿te acuerdas? Sacavuelta, por así decir. Así que saludo que todos tengan una posición. La posición del Partido Social Cristiano ya estaba esbozada hace varios días en el mismo comunicado. Lo que hubo fue una puesta en escena con voz, pero el planteamiento de ese comunicado ya estuvo en las redes sociales. Guste o no guste, han tomado una posición que guarda un poco relación a su postura de los últimos años. Y te voy a poner un ejemplo de lo que hizo ayer el presidente. Entre que toma posiciones y utiliza algunos distractores, pero qué bien, vamos. No sé si lo escucharon, habló que él no está a favor de la reelección indefinida. Parecería pues una concesión que no está haciendo, que no se quiere quedar de largo. Yo lo voy a complementar. No solamente que no está a favor, no puede estar a favor. Hace muy poco la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, calientito está, de una consulta que envió el gobierno colombiano, dice que la reelección indefinida no cabe en una democracia atenta contra los derechos humanos de todos.
Lo mismo, y no es que uno sea brujo, pero uno ha leído más que la solapa de un libro. Lo mismo que dijimos en el debate cuando todo el mundo era correísta y ahora todo el mundo se hace el gringo. En el año 2015, las enmiendas. Eso fue lo que el bloque social cristiano, conmigo a la cabeza, dijimos, por los cuales votamos que no a la reelección indefinida. 10 años después, la historia y el derecho nos da la razón. Así que me parece muy bien que el presidente nos diga, pero una vez le voy aclarando que así hubiera pensado lo contrario, no pasa absolutamente nada, porque como somos suscritos a los tratados internacionales, la reelección indefinida no va nunca más. Que puedes hacer reelecciones. ¿Sabes cuál es el modelo que a mí me gusta? El modelo que aprobamos en consulta popular año 94, que veo que la gente se ha olvidado. ¿Sí saben cuál era? Se permitía la reelección presidencial. Pasando un periodo. Pasando un periodo. Por poner un ejemplo, que es el modelo brasileño, entre otros. Pero lo que le quiero decir es, vamos a los temas, pongámoslos sobre el tapete y adoptemos una posición. ¿Qué otro tema está faltando en la discusión o en el debate que recién inicia, a su parecer? Yo sí creo que se han dicho muchas cosas, sino que se las dice de forma aislada. El presidente, que es quien convoca, no el dueño, habló de temas económicos, de favorecer a la empresa privada, de cortar las camisas, como un enunciado, el aterrizaje de lo que acabamos de decir. Eso no significa, porque si le pones una teoría liberal de economía social y mercado, los otros van a saltar y no van a votar. Pero tienes que quitarle los candados ideológicos. Eso es lo que estamos hablando de los sectores estratégicos y la famosa excepcionalidad. Los otros grupos que son importantes en el país no van a querer una constitución privatizadora. Yo tampoco, y eso que creo en la iniciativa privada. Pero tienes que dejarla ahí, neutra, por poner un ejemplo. En temas de participación ciudadana, ¿sabes cuál es un debate propio de una constituyente? ¿Cuál? El voto. ¿Debe ser obligatorio o debe ser voluntario? Es el momento de ponerlo en debate. ¡Debate! O al menos que se debata. El tema de elegir y ser elegido. Ajá. La organización de los partidos, que no va solamente con el tema del financiamiento, no va solamente si son de 18 años o no. Hay muchísimos temas en el capítulo, en la parte dogmática, que sí se puede tocar, por si acaso. No es intocada. Creo yo que donde más hay que poner la tijera es en la parte orgánica de la Constitución. Debemos retomar el tema del diseño institucional. ¿Qué tipo de justicia queremos? Henry, para ser didáctico, ¿a qué llamas parte orgánica de la Constitución? A ver, una Constitución tiene dos grandes partes. Su parte dogmática, que es donde está la declaración de principios y los derechos y garantías. Ya, esa parte dogmática puede ser ideológica, de izquierda o derecha. Para mí, los derechos de la gente no son ni de derecha ni de izquierda, pero hay un enunciado que la política le da más énfasis. Le puedo poner un ejemplo, mi querido amigo. El derecho a la no discriminación, excelentemente bien redactado, nació en la Constitución del 98, que supuestamente es de derecha. La recogió y le puso unas comas más, unas comas menos, la del 2008. Eso nos integra a todos, maestro. Hay gente que piensa que la no discriminación es un precepto de derechos de izquierda. No, es de todos. Yo me lo siento también propio y me encanta ese artículo. O sea, es una declaración de derechos humanos hace 50 años que no estaba en ninguna que constitución. pasó a ser derechos civiles. Ajá. Y ahora se denominan derechos de libertad. Okay. Y la segunda parte de una constitución es lo que se denomina la parte orgánica, es donde los tratadistas le llaman el estatuto del poder. ¿Cómo se organiza el Estado? Si somos unitarios o federales. ¿Cómo se organiza el gobierno? Si somos república presidencial o somos república parlamentaria. Si somos 5 funciones o 3 funciones. Por si acaso son funciones, no poderes. El poder es uno solo, pero hay un tema dialéctico. Okay. Si la fiscalía es independiente o no es independiente. Si la corte está dividida. Esa es la parte cómo se maneja el Estado, cómo funciona el Estado. Eso es lo que es la parte orgánica, que considero que el diseño institucional de Montecristi no fue el más adecuado. Ahí es donde se creó, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y la figura que ellos son los que designan por concursos y no por designación, que era la teoría antigua. Esa es la parte orgánica, que siempre se le llama de la mitad hacia adelante. Bien. Querido Javier, por favor. Gracias, buenos días con todos. Mauricio, ¿cómo le va? Doctor Cucalón, lo venía escuchando, y el tema del federalismo, la autonomía. Oiga, pero si en algunas provincias fuimos a votar para ver si éramos... En el año 2000.
y hasta antes creo que fue, no, 2000 fue, ¿no? Fue 2000. La autonomía. Fue el domingo siguiente el golpe de Estado que derrocó al presidente Maguate. Y una de las decisiones de Estado que tomó el presidente Gustavo Noboa es que la consulta continuaba y la dolarización Se mantenía. también. Porque eran momentos de incertidumbre. Ujú. Maestro. Ahorita es muy fácil Sí, verlo. sí, 22 claro. de enero. A 22, buena memoria. Domingo 22. Increíble. Y yo digo, pero ¿y por qué no se aplica? Bueno, buen tema. Mire, los conceptos de descentralización y autonomía sí se aplicaron con mucha fuerza en esos años. Guayaquil y Guaya fue un ejemplo de aquello. Lastimosamente en el 2008 vino un modelo centralista. El modelo de Montecristi es un modelo centralista Sí, que señor. crea la figura de las competencias exclusivas. Que las entrega el gobierno. Yo lo único exclusivo que había leído en mi vida era el Williams Exclusive Club, nada más. Estas palabrejas que se inventaron, exclusivas. Estos son marginales, no sé qué fue lo que trataron de decir estos señores que vinieron aquí a experimentar. Hablaban de Estado central. El Estado es uno solo. Claro. Es gobierno central. Miren, Claro. todas esas cosas. Maestro, Palabrita yo que no juegan. comencé pues el día de ayer que veo que unos se han puesto pues la camisa de constitucionalistas de Zaguán, por si acaso. Es que estoy preocupado de esto hace muchísimos años. Y obviamente tuvo un sesgo centralista, sumado a un presidente concentrador. Porque Entonces se puede desarrollar de mejor manera esos preceptos. Yo creo en el federalismo. Creo asimismo que no hay todavía el ambiente maduro para poderlo desarrollar. maduro políticamente. Y culturalmente, porque la gente lo tiene que sentir propio. La norma, mi querido Javier, el artículo, es el paso final. Claro. Nosotros los latinos y los ecuatorianos en particular tenemos la costumbre al revés. Primero ponemos el artículo y después vemos de qué se trataba. No, así no debe ser. Pero en el interín debemos profundizar en temas de descentralización y autonomía, sin duda alguna, ¿no? Claro, porque Económica, sí, sí. de decisiones. Yo creo en un gobierno central fuerte que tenga pocas competencias. Economía, política exterior, seguridad, por poner un ejemplo. Todo lo demás puede ser desarrollado. Ese era el modelo de la Constitución del 98. Que todo puede ser descentralizado menos tal. La Constitución de Montecristi es al revés. Le da todas las competencias al gobierno central, que le llaman Estado central, y unas poquitas para el resto. Ahora bien, y como conozco tu estilo y concuerdo, nada de esto va a servir si tú tienes unos truanes de alcaldes y unos truanes de ministros Ahí del está el gobierno tema. central. Ahí está Porque el si tema. no puedes ni siquiera tener un catastro municipal al día Ujú. para poder cobrar los prediales, si no cobras patentes y tasas de habilitación, ¿cómo diablos te vas a hacer cargo de la educación y la salud fundamental. de tu jurisdicción? Porque parte del modelo autonómico en el cual yo creo, y ahora que todo el mundo viaja, y ahora que todo el mundo va a Madrid también, ¿sí se dan cuenta quién maneja la sanidad en Madrid? No la maneja el gobierno central. ¿Quién la maneja? El ayuntamiento. La Comunidad de Madrid, Vale, que es la que está arriba, la Díaz Ayuso, ¿ya? Que es como el gobierno regional, como la prefectura aquí, si se cabe la Son palabra, regiones. Claro. que son las regiones allá, no el gobierno central. Entonces, si no puedes tener ni un catastro, ¿tú crees que vas a poder manejar un hospital? Sí, en Pero es eso un tema estamos de también de acuerdo. calidad de la representación. Claro. Así como puse el ejemplo, no quiero entrar en gustos y colores ni temas ideológicos partidistas, pero a mí sí me enerva, porque yo entregué parte de mi vida a la ciudad de Guayaquil, a mucha honra, que un alcalde tenga que pedirle permiso a un ministro para hacer una calle, ¿no? Claro, es increíble. Eso sí me eso. parece ya pues el mayor retroceso que puede haber pasado, ¿no? Se deben eliminar las prefecturas. En las dos últimas constituciones estuvieron a un tris de desaparecer. Hoy en los debates, porque he escuchado muchos académicos, quieren un nivel intermedio, pero con competencias reales. Es decir, eliminar el mamotreto que tiene Montecristi. No sé si se han dado cuenta que hay unas regiones, Ujú, los con un regionales. parlamento Y regional que nunca lo elegimos, con unos horizontales, diputados sí. regionales y un gobernador regional. Eso, hacerle una mixtura con la prefectura, pero con competencias reales. Hoy, las prefecturas, como competencia real, ¿sabes cuál tiene, no? La vialidad de la provincia, asuntos de riego, pare de contar. Históricamente, las prefecturas tienen prohibición de hacer trabajos y obras en las capitales de las provincias.
¿ya? Sin embargo, vía convenio terminan repartiendo desde una pelota de fútbol y dicen que hacen mundiales de FIFA. Terminan entregando una computadora y dicen que hacen educación. Me conozco la fórmula bastante. Tienen todos los últimos, han hecho lo mismo. Claro. Pero ese es un tema que hay que debatir. Lo que yo no quisiera, cuidado, lo que hizo Montecristi. Tenemos junta parroquial, municipio, prefectura, región y gobierno central. Esa burocracia no la aguanta cualquiera. Pero un cambio con nuevas competencias y menos niveles de gobierno, estoy totalmente de acuerdo. Es una estrategia del gobierno el no anunciar temas específicos, no generales, hasta no ganar la constituyente. Creo, como dije hace unos minutos, que todo extremo está mal. Okay. Ni el borrador de la Constitución debe estar, sería faltarles el respeto a los constituyentes, pero tampoco no decir nada. Creo y me parece bien, así sea tardíamente, que ya los temas salten al ruedo, que salten a la cancha, ya sea por parte de la academia, sea por los actores políticos. Ayer el presidente, maestro, se pegó en las lides de él, verbales, se pegó una maratón. Y ayer fue soltando 5 o 6 temas importantes. Pero en general. Pero es que los temas constitucionales, maestros, son generales. No, pero me refiero... No son de detalle. Macro. Es que son macro. Se desarrollan a través de leyes orgánicas, leyes ordinarias, políticas públicas. Quien espera, mi estimado Javier, que la Constitución dé detalles, nos estamos equivocando de entrada. Son principios que se desarrollan después. Ojo, ¿no? Listo, doctor. Agradecerle por estar con Se me nosotros. quedan preguntas en tintero, ya se nos acabó el tiempo, pero solo una cuestión la dejo boteando. Cuando el presidente dice que ya tienen una constitución hecha, más o menos un borrador, me está diciendo qué calidad de asambleístas constituyentes van a ir. Ojalá que no sean los bien mandados que están ahorita en la Asamblea. Simplemente está desnudando una cuestión. Es lo que yo veo. A lo mejor me equivoco. Ojalá. Y espero equivocarme. Ojalá. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos el miércoles de película en Cinema Malecón. Ven y disfruta de tus películas favoritas por solo $3. No te pierdas de esta oportunidad de vivir una experiencia única en la pantalla grande. Síguenos en @Cinema Malecón y descubre más sobre esta increíble promoción. Te esperamos en Cinema Malecón, Daniel. La más grande, importante y gloriosa del Ecuador avanza con tecnología de punta. La Universidad de Guayaquil es el lugar donde la práctica, la innovación y la ciencia transforman vidas. Prepárate por un nuevo seguro, moderno y repotenciado. Si quieres alcanzar un nuevo nivel, hazlo con posgrado UG en la universidad más grande, importante y gloriosa del Ecuador, Universidad de Guayaquil. Autorización número 696, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Perfecto, Lotería Nacional juega este 24 de diciembre 3 millones al entero. Además tienes doble zona de raspe para ganar muchos premios más. Pero antes del sorteo puedes ganar un carro cada semana. El nuevo carro está en Quito. Te quedan ya 8 Toyotas por ganar. Solo tienes que activar tu boleto para participar. Compra tu boleto ya. Lotería Nacional. Mi querido amigo, le cuento. Si hablamos de vanguardia en educación, hablamos de la Universidad de Guayaquil, laboratorios modernos, clínicas odontológicas, simuladores médicos, sets de comunicación y espacios repotenciados, donde los estudiantes no solo aprenden con la teoría, sino con la práctica real. Y si quieren alcanzar un nuevo nivel, hazlo con posgrado UG, en la universidad más grande, importante y gloriosa del Ecuador, Universidad de Guayaquil. Autorización número 697, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. 099-268-5224, el WhatsApp del Bankers Club del Ecuador. Hágase